Buenas noches, apreciados amigos en nuestro Señor Jesucristo. Y gracias por permitirnos entrar en sus casas una vez más. Les pido orar para que el Señor nos ayude a entender su palabra esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos otra vez en el nombre de Jesús por su amor, misericordia y bondad. Te pedimos, Señor, que esta noche nos ayudes a entender tu palabra y que ella tome parte de nuestra vida diaria. Te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén. A consecuencia de la última guerra mundial, habían quedado miles de personas sin hogar. A menudo se podían encontrar niños por las calles buscando a sus padres en las ruinas, pero no les encontraron. Su hogar, donde podía encontrarse, ya no existía más. Hasta hoy hay miles de personas que no conocen sus raíces, están en busca de su pasado. No saben quiénes fueron sus padres, no saben cuál es su origen, simplemente están viviendo con este deseo de conocer su pasado. El verdadero origen y destino del ser humano es un interés que nosotros todos tenemos. Es una pregunta que nosotros la ponemos. ¿De dónde venimos nosotros como hombres? Hay muchas ideas, así que por la palabra de Dios la vamos a considerar. ¿Por qué sufren tantos inocentes? ¿Por qué existe el dolor, la enfermedad y la muerte? ¿Creó Dios un mundo malo? ¿Cuál es el origen de los sufrimientos que existen hoy en el mundo? Yo también me puse esta pregunta al ver tantos niños sufriendo, al ver personas muy jóvenes muriendo. Yo me preguntaba, ¿por qué permite Dios que estas cosas sucedan? ¿Cuál es el destino del ser humano? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Estas son las preguntas que nos inquietan muchas veces. Vamos a considerar el origen del hombre. ¿Fue creado por Dios o no? Y si fue creado por Dios, ¿en qué estado hemos sido nosotros creados? El hombre fue creado perfecto, según Eclesiastes capítulo 7, el versículo 29. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Este texto nos dice que el hombre ha sido creado perfecto, y hay otro en Génesis que dice que Dios nos creó según su imagen, es decir, en su semejanza hemos sido creados. Dios no creó un mundo infeliz. Él quería que el hombre viviese feliz para siempre, no solamente temporalmente. Lo colocó en un camino de vida y de justicia, sin pecado y sin muerte. Recibió 4 dones especiales de su mano. Uno de los dones que él recibió fue la vida eterna. El hombre no ha sido nacido para morir, no ha sido creado para no vivir siempre, sino para vivir para eternidad. El otro don que Dios le dio al hombre fue un carácter recto, como acabamos de decir, según su imagen. Él no había mancha de pecado en él. También Dios le dio un hogar maravilloso. No existía el dolor y sufrimiento en este hogar, en este lugar tan bonito. También le dio un dominio sobre toda la tierra, sobre los animales y todo que se movía. Adán era la corona de la creación de Dios y la naturaleza entera estaba debajo su mando. La única condición que Dios le puso al hombre es reconocerle como Dios y como creador de su vida. Para su propio bien debía aprender a obedecer a Dios. La ley de Dios fue colocada en el corazón del hombre desde el principio, o sea, el mandamiento de Dios, la ley de Dios ha sido la base del trono de Dios desde siempre. Era la base del mismo gobierno de Dios.
En Génesis 2, 16 y 17 leemos lo siguiente. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comerás ciertamente morirás. El hombre decidió obedecer a otro señor, desafortunadamente. Satanás, el príncipe de las tinieblas, fue quien los sedujo en pecado. Pero la pregunta es, ¿por qué existe el diablo? ¿Lo creó Dios tal como es o no? No, Dios no creó al diablo. Satanás ha sido un ángel perfecto hasta que se rebeló contra el Creador. En Ezequiel 28, 13 y 15 leemos sobre el origen de Satanás. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, tú querubín grande protector, y yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Al usurpar el dominio que correspondía a Dios, él, Satanás, o este ángel, fue expulsado del cielo. Dios había creado al hombre libre. Le indicó el camino de la vida, el camino para vivir siempre, pero por la desobediencia, por obedecer a otro Señor, sino a Dios, no a Dios, cayeron en un profundo abismo. Al dejarse vencer, el hombre se tomó esclavo de Satanás, llegó a ser esclavo de Satanás. En 2 de Pedro 2:19 leemos, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Y también la Santa Escritura nos dice en Romanos 6:16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Es decir, hay un resultado de nuestro pecar, y eso es ser esclavos del a quien obedecemos. Y en este caso, Adán llegó a ser esclavo de lo que ha sido un ángel antes, pero se tornó a ser Satanás por desobediencia. De esta forma heredó el hombre un camino de pecado, cuyo fin es naturalmente la muerte eterna. De esta forma se introdujo el sufrimiento en el mundo. El sufrimiento no vino originalmente por la creación, sino por el pecado del hombre. El pecado y la muerte pasó a todos los hombres, como leemos en Romanos 5:12 y también en Romanos 3:23. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No Dios es la causa de los sufrimientos del mundo, aunque hoy todos al sufrir algunas cosas, siempre nos preguntamos, ¿por qué permite Dios estas cosas? Y siempre levantamos nuestras cabezas hacia el cielo y preguntamos, Dios, ¿por qué permites que estas cosas sucedan si tú eres un Dios de amor? Bueno, la respuesta está ya en la Biblia, en los textos que acabamos de leer, que el pecado y también los sufrimientos son resultados de nuestra desobediencia, no del origen, no tiene el origen en Dios. El resultado del pecado es muerte eterna, según Romanos 6:23. Leamos. Porque la paga del pecado es muerte. Así llegamos nosotros como humanos a sufrir y
finalmente morir. Es por la culpa de nuestras elecciones en la vida. Quizá ahora podemos entender por qué hay tanto sufrimiento en el mundo, cuánto dolor, cuántos que sufren. Es por causa del pecado que nosotros llegamos en esta situación. Pero la pregunta es, ¿cómo puede retomar el hombre? ¿Cómo puede comenzar de nuevo? ¿Cómo puede llegar otra vez al camino de la vida? ¿Hay alguna esperanza para el hombre? Dios no desea que nosotros quedemos así, sino Él anhela a salvarnos. En Ezequiel 33, versículo 1, leemos lo siguiente. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Dios quiere que nosotros vivamos. Él quiere que nosotros lleguemos otra vez a ganar esta experiencia con Él. Él quiere que nosotros tengamos otro tipo de vida, no vida temporal ni vida de sufrimiento, sino vida eterna sin sufrimiento. Dios quiere hacerte feliz, perdonarte, aceptarte como hijo suyo y darte la salvación. La única pregunta es, amigos míos, ¿dejas que lo haga? ¿Le dejas a Dios, le permites entrar en tu vida y cambiar todo lo malo de tu vida? Existe solamente una puerta para escapar del camino de la perdición. En Juan 10, 9, la Biblia nos dice claramente, volvió pues Jesús a decirles, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿No es esto lo bonito que hay? Una puerta que es accesible a todos, y esta puerta es Jesús. Hay una puerta que conduce hacia salvación. Nos llama con tierno amor diciéndonos en Mateo 11, 28 y 29. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿No es este un llamado bonito de Dios? A los que están cansados, Dios les llama a descansar. A los que están afligidos y probados, Dios les llama a felicidad. A los que están en confusión, Dios les llama a claridad. Dios quiere que nuestras vidas sean diferentes. Vamos a aceptarlo como Salvador, como la puerta de salida de la situación en que estamos. Hay quienes creen que al practicar una religión superficial ya están salvos. Este puente no alcanza a salvarnos del abismo en que caímos por el pecado. Otros creen que lo puede hacer por una cierta filosofía, una teoría que les lleva a salvación, pero no es verdad. Esta no es la puerta de la salvación. Y la mayoría de la gente cree que el puente de salvación del abismo hacia el monte de Dios es por buenas obras. Las buenas obras son muy importantes, pero yo creo que las buenas obras son resultado de la verdadera fe. Las obras buenas no son las que nos salvan, sino por ser salvos hacemos obras buenas. Al estudiar las Sagradas Escrituras, nos enteramos de que los humanos, las obras humanas no pueden salvar al pecador. Las obras son un resultado de nuestra relación con Dios. Si ninguna de estas no nos puede salvar, lo que mencionamos, si una religión teorética, si nuestras obras, si una teoría no nos puede salvar, entonces, ¿qué nos puede salvar? ¿Cómo podemos ser capaces de salir de esta situación? Bueno, acabamos de leer que Cristo es la puerta. Y en este proceso de pasar del abismo, del pecado al camino de la vida, Dios nos conduce. ¿Cuál es el puente, pues? Hechos, capítulo 4, el versículo 11 y 12 nos dice: Este Jesús es la piedra, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
La puerta, el camino a la felicidad es Jesucristo. No hay otro nombre por el cual podemos ser salvos, sino Jesús. ¿No es esto suficiente para nosotros? ¿No es Él el que nos llama a ser salvos? Él quiere que nosotros vivamos una vida feliz, tal como nuestros primeros padres vivieron al principio en obediencia de Dios. Esto está a nuestro alcance. Podemos vivir igual. Hay una historia de un acontecimiento triste. Un edificio estaba en llamas. Desde una ventana había una persona que gritaba, que llamaba por ayuda. Y los bomberos llegaron, colocaron una escalera, pero ella no alcanzaba hasta la ventana. Fallaban casi dos metros más o menos. Entonces, el bombero que estaba en la punta de la escalera, él decidió hacer un acto maravilloso. Él se puso con los pies en el último escalón de la escalera e hizo una puente con su cuerpo y pidió a la persona que estaba allá, pidió cruzar por su cuerpo para llegar a la escalera. El hombre lo hizo, pasó, pero cuando él llegó a la escalera, el bombero ya no pudo aguantar y se cayó él mismo y se murió. Entonces, los siguientes días, este hombre que había sido salvo por el bombero estaba en el sepelio, estaba llorando. Aunque no conocía al bombero, él estaba llorando porque había sido salvo por el sacrificio de este hombre. Este hombre había dado su vida por él. Eran lágrimas de amor hacia una persona que se sacrificó. Así Jesús tendió su propio cuerpo entre la tierra y el cielo. Él se puso como escalera, se puso como una puente de salvación para nosotros. Él dio su vida para que nosotros podamos vivir. Él ha sido tratado como nosotros merecíamos, para que nosotros lleguemos a ser tratados como Él. Él tomó nuestra vida para que nosotros podamos tener su vida. Espero que nosotros entendamos estas verdades. Espero que lleguemos a apreciar el sacrificio de Cristo tal como es en Él. Esta es una prueba de inmenso amor. Hay promesas que nos alientan, que nos ayudan a comprender mejor el carácter de Dios. El que tiene al Hijo tiene la vida. Primera de Juan, el capítulo 5, versículos 11 a 13 nos dicen: Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Cristo no rechaza a nadie. Él acepta a todos, tales como somos. En Juan 6:37 leemos: Y al que a mí viene, no le echo fuera. Dios nos acepta a todos. Hay muchos lugares donde entramos, donde queremos entrar, pero no se nos permite. Pero a Dios, la puerta de Dios no está nunca cerrada. Él nos acepta y nos invita a ir a Él. Dios desea justificarnos gratuitamente, o sea, declararnos justos, perdonados y reconciliados con Él por su gracia mediante el sacrificio de Cristo. ¿No es esto tan sencillo para nosotros? Claro, no podemos decir que esta fe en Jesús no produce obras buenas. Oh, sí. Nosotros podemos llegar a ser cristianos buenos, cristianos de obras buenas, a confiar totalmente en Jesús. En Romanos capítulo 3, versículo 24 leemos: Siendo justificados gratuitamente
por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Qué bonito es escuchar esto. Qué bonito es saber que Cristo hizo tanto por nosotros y que nosotros ahora podemos ser diferentes mediante su gracia y su muerte en la cruz. Él promete ni siquiera recordar de nuestros pecados. En Isaías 43:25 leemos claramente: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hay otro texto que dice que Él está tirando nuestros pecados en el hondo del mar. Y a mí me gusta decir que después de hacer esto, Él pone allá en el mar una cruz donde escribe: pescar prohibido. Dios no quiere que nosotros regresemos a nuestros pecados. No quiere que nosotros recordemos de ellos. Él quiere que nosotros vivamos una vida nueva, como nacidos de nuevo. ¿Qué puedo yo hacer para ser llamado hijo de Dios y recibir la salvación? Es la pregunta que muchos la ponen. En Juan 1:12 leemos lo siguiente: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, la única forma en la cual podemos llegar a tener la vida de Cristo es por creer en Él. Y déjenme contarles otra experiencia acercándonos al final. Una joven se había ido de su hogar y se dedicó a una vida licenciosa. Llegó a ser bailadora. En medio de sus mejores días tuvo un accidente que la llevó al hospital y sabía que iba a morir. Desde allí escribió una carta a su mamá y le dijo: Madre, sé que moriré y quizás en mis últimos días de vida tienes algunas palabritas para mí. Por favor, dame una palabrita. Entonces la mamá, cuando recibió la carta, le escribió algunas palabritas y más que todo le puso allá un versículo bíblico que se encuentra en Efesios capítulo 1, el versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Esta joven sabía que había pecado. Ella sabía que necesitaba un Salvador. Pero por medio de esta carta, no solamente ella fue salva, sino alguien más. Un telegrafista estaba por quitarse la vida en este día, pero él decidió ir a trabajar un día más. Y él recibió esta carta de la mamá de la muchacha y él la leyó una y otra vez. Y al final llegó a ser tan impresionado por esta carta que se arrodilló allí en su oficina y entregó su corazón al Señor. Él entendió que la salvación es por Cristo y que vale la pena vivir y no morir. Dios nos da algunos días que vivir. Vivámoslos en su presencia, en sus caminos. La joven a su vez recibió también la carta y la promesa del perdón de Dios penetró en su corazón. Y ella vio sus últimos días en relación con Dios. También Dios está ansioso salvarnos a nosotros, pero debemos hacer la debida elección. Querido amigo y amiga, Dios quiere que nosotros sigamos en su camino. Él tiene para nosotros un mensaje de amistad. Quiere que nuestra vida sea diferente, la mía y la tuya. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por hablar a nuestros corazones otra vez. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando en entender tu amor y tus promesas. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, espero vernos mañana a la misma hora. En el nombre de Jesús. Amén. Para mayor información, visite www.verdadysalvacion.com. Si tiene preguntas, escríbanos a la dirección electrónica info@verdadysalvacion.com.
verdadysalvacion.com o llame a la línea 310-204-1844. Visítenos también en la página de Facebook en www.facebook.com/Verdad y Salvación. También en YouTube en www.youtube.com/Verdad y Salvación. Llame a la línea 310-204-1844 o escríbanos al programa a Verdad y Salvación, P.O. Box 7646, Redlands, California 92375.